Bienvenidos de nuevo hermanos a nuestro canal llamado, Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana continuamos con el repaso del capítulo 19. Lleva como título: Sigue hablando, y no calles. Pablo trabaja para mantenerse, pero le da prioridad al ministerio. Este capítulo está basado en Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 22. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 14 al 20 y el recuadro titulado, El voto de Pablo. Comencemos con el estudio. Esta semana continuamos en el tercer subtema titulado, Tengo a mucha gente en esta ciudad. Este subtema está basado en Hechos capítulo 18, versículos del 9 al 17. Escuchamos estos versículos y dicen así. Es más, el Señor le dijo a Pablo en una visión durante la noche: No tengas miedo. Sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. Tengo a mucha gente en esta ciudad. Así que se quedó allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Mientras Galión era procónsul de Acaya, los judíos se pusieron de acuerdo para atacar a Pablo y lo llevaron ante el tribunal. Decían: Este hombre está tratando de convencer a la gente para que adore a Dios de una manera que va en contra de la ley. Cuando Pablo estaba a punto de hablar, Galión les dijo a los judíos: Si en realidad se tratara de alguna injusticia o de un delito grave, sería razonable que yo los escuchara con paciencia. Pero si se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, encárguense ustedes del asunto. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Entonces los echó del tribunal. De modo que todos ellos agarraron a Sóstenes, el presidente de la sinagoga, y comenzaron a golpearlo enfrente del tribunal. Pero Galión no quiso involucrarse para nada en el asunto. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta de los párrafos 14 y 15. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así. ¿De qué acusaron los judíos a Pablo, y por qué decidió Galión que no habría un juicio? Vamos con la respuesta. Los judíos llevaron a Pablo ante Galión, quien era un funcionario destacado, un filósofo romano, y además, el procónsul de Acaya. Acusaban a Pablo de persuadir a las personas para adorar a Dios de una manera contraria a la ley. Sin embargo, Galión determinó que esto era un asunto relacionado con sus propias leyes religiosas, y no con una transgresión del sistema legal romano. Por lo tanto, consideró que Pablo no había cometido ninguna injusticia ni delito grave, y no quiso involucrarse en disputas relacionadas con la religión judía. En consecuencia, no consideró necesario un juicio y desestimó el caso. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta de los párrafos 14 y 15, dice así. ¿Qué le pasó a Sóstenes, y qué es posible que hiciera más tarde? Vamos con la respuesta. Tras la decisión de Galión, los judíos, posiblemente frustrados, atacaron a Sóstenes, el presidente de la sinagoga. Aunque Galión no intervino, esta situación pudo haber tenido un impacto positivo en Sóstenes, ya que en la primera carta a los Corintios, Pablo menciona a un Sóstenes, nuestro hermano. Lo que sugiere que pudo haberse convertido al cristianismo posteriormente. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 16, dice así. ¿Por qué es un incentivo para nosotros la promesa que Jesús le hizo a Pablo? Vamos con la respuesta. La promesa que Jesús le hizo a Pablo, de estar con él y protegerlo, fue un gran aliento después de enfrentar el rechazo de los judíos. De manera similar, nosotros encontramos consuelo y motivación en saber que Jesús y Jehová están con nosotros en la obra de predicar, incluso cuando otros rechazan el mensaje. Jehová conoce los corazones y atrae a su lado a personas sinceras. Además, los resultados globales de la predicación, como el bautismo de cientos de miles cada año, nos aseguran que esta labor tiene un impacto positivo y significativo. Muchas gracias. Entramos ahora en el cuarto subtema titulado Si Jehová quiere.
Este subtema está basado en Hechos capítulo 18 versículos del 18 al 22. Escuchamos estos versículos y dicen así. Pablo se quedó algunos días más. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Áquila. En Cencreas se cortó el pelo porque había hecho un voto. Cuando llegaron a Éfeso los dejó allí. Pero él entró en la sinagoga y se puso a razonar con los judíos. Aunque le pidieron que se quedara más tiempo, él no aceptó, sino que se despidió y les dijo: Si Jehová quiere, volveré a verlos. Y se embarcó en Éfeso y bajó a Cesarea. Entonces subió y saludó a la congregación. Luego bajó a Antioquía. Muchas gracias. La pregunta de los párrafos 17 y 18 dice así. ¿De qué es probable que Pablo se estuviera acordando durante el viaje a Éfeso? Vamos con la respuesta. Durante su viaje a Éfeso, es probable que Pablo reflexionara sobre los 18 meses que pasó predicando en Corinto. Su ministerio allí había sido muy fructífero, se formó la primera congregación de la ciudad, con un lugar de reunión en la casa de Ticio Justo, y muchas personas, como Crispo, su familia y Ticio Justo, se hicieron cristianas. Pablo se encariñó profundamente con los hermanos, a quienes consideraba como cartas de recomendación inscritas en su corazón. Estos recuerdos, junto con la satisfacción de haber desempeñado un papel crucial en la vida espiritual de estas personas, llenaban su mente mientras avanzaba hacia Éfeso, con gratitud y alegría por los frutos de su labor. Muchas gracias. La pregunta de los párrafos 19 y 20 dice así. ¿Qué hizo Pablo en cuanto llegó a Éfeso, y cómo podemos imitar su ejemplo? Vamos con la respuesta. Pablo demostró un enfoque claro en su misión al llegar a Éfeso, comenzando a predicar en la sinagoga y razonando con los judíos acerca de las Escrituras. Aunque los efesios le pidieron quedarse más tiempo, él se mantuvo firme en sus planes, confiando en que volvería si Jehová lo permitía. Este equilibrio entre esfuerzo personal y dependencia de la guía divina es un ejemplo inspirador. Nosotros podemos imitarlo al establecer metas espirituales claras, como aumentar nuestra participación en la predicación, o adquirir más conocimiento bíblico, mientras dejamos espacio para que la voluntad de Jehová guíe nuestras decisiones. Reconocer que todo está bajo su control, nos ayuda a ser humildes y flexibles, confiando en que sus planes siempre son los mejores. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, hasta aquí el estudio del libro de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. El próximo lunes, estaremos aquí también con el siguiente estudio, corresponderá a la semana del 23 al 29 de diciembre de 2024. Comenzaremos con el repaso del capítulo 20. En este caso repasaremos los párrafos del 1 al 7 y la introducción a la sección 7. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro estudio. Muchas gracias.